¿Qué tal? Este es David Castillo con otro video para los alumnos de la licenciatura en Biología Ambiental de la UAM Lerma. La clase es Bases para el Análisis de Datos 2 y el tema que nos toca ver hoy es análisis de componentes principales en R y en RStudio. Entonces me voy a pasar a RStudio y vamos a hacer el análisis de los datos ambientales de los datos de Doves. Que los habíamos visto en otro video anterior, entonces simplemente voy a copiar nada más el archivo de datos ambientales. Vamos a poner análisis de componentes principales con datos de Doves. Sale, entonces vamos a poner nada más que vamos a cargar los datos. La ventaja de R es que puede leer este archivo, es un archivo CSV, o sea, es un comma separated values, y lo va a leer de una dirección que viene de internet, de GitHub, que es un sitio de almacenamiento, y simplemente nomás le doy la ruta, ¿no? y lo puede leer. Entonces, eso está muy bien, nada más hay que tener internet y ya. Entonces ya lo leyó, son 30 observaciones de 11 variables. Recordemos que las variables ambientales que tenemos aquí son las que mencionan en el sitio de David Seleni. Bueno, vienen de la tesis de Berneau, ¿no? Pero distancia de la fuente, altitud, pendiente, eh, flujo del río en metros por segundo, algo así, pH, dureza, fósforo, nitrógeno, amonio, oxígeno disuelto y demanda biológica de oxígeno. Entonces tenemos 11 variables y la idea es representarlas en dos variables. Es una reducción de dimensionalidad y entonces en el análisis de componentes principales hay que buscar dos componentes principales que me resuman la máxima variabilidad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a em, centrar los datos. ¿Sale? Para eso voy a usar la instrucción scale, que esta instrucción simplemente me ayuda bueno, aquí dice escalar y centrar. Entonces, centrar es simplemente restar de de su promedio, y escalar es dividir entre la desviación estándar. Entonces, si quiero, como están aquí los dos en true, quiere decir que por omisión va a ser tanto el centrado como la escalación, o sea, va a ser como una estandarización de las variables. Entonces aquí yo nada más quiero el puro centrado, entonces voy a ponerle scale igual a false y el otro se queda en true. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle scale de Doves ambiental, scale equals false, y esto lo voy a asignar a una variable que se va a llamar variables ambientales pero centradas. Y me va a generar entonces una matriz de 30 renglones y 11 columnas. Ya está, ¿no? Entonces, ya que tengo los datos centrados, tengo que calcular la matriz de suma de cuadrados y productos cruzados, que es simplemente suma de cuadrados y productos cruzados. Lo voy a poner como la multiplicación de la matriz transpuesta por ella misma. Entonces voy a poner T de transposición, mi matriz de datos centrados, ¿sale? Luego multiplicación de matrices, que se pone con el asterisco rodeado por signos de porcentaje, y después la misma matriz. Entonces le pongo en V centrada y ya. Entonces con eso saco mi matriz. Ahora debo de tener una matriz de 11 por 11 porque es con respecto a las variables. Entonces ya que tengo eso, voy a calcular valores y vectores propios. Entonces vamos a poner val de valores, vec de vectores, flecha, y voy a poner eigen, que es como esta instrucción, que es de la palabra que viene de alemán, del alemán auto. Son los autovalores y autovectores, y vamos a poner entonces mi variable de datos centrados, no, perdón, suma de cuadrados y productos cruzados, suma de cuadrados, productos cruzados, sale, y ya. Entonces aquí me va a guardar dos cosas. Tengo en Valbec, tengo dentro dos cosas, tengo los valores y los vectores. Entonces los valores son proporcionales a la varianza explicada por cada componente principal. Entonces si pongo Valbec
pesos y saco los valores, ¿sale? Me va a dar todos los valores propios en orden del más grande al más pequeño y esto es como la cantidad, digamos, de varianza que explican. Si yo lo quiero estandarizar a suma 1 para poderlo interpretar mejor, entonces lo que me va a quedar es que tengo que dividir cada uno de estos entre la suma de los mismos, ¿no? Entonces, de esa forma me va a quedar, por ejemplo, aquí dice 9.7 por 10 a la menos 1 es 0.9, porque aquí tengo que recorrer el punto decimal a la izquierda una posición, el otro sería 0.01 y así, o sea, se ven como más pequeños porque pues tenemos 11 y la suma de ellos es más o menos grande, entonces al menos 1, a la menos 2, a la menos 3, a la menos 4, a la menos 5, a la menos 6, a la menos 7, sí, están ordenados de mayor a menor. Entonces aquí ya tengo más o menos cuánta varianza está explicando en proporción, ¿sale? Entonces el primero está explicando 0.97, perdón, esto ya está suma 1, entonces es 9. Si no es 0.97. Sí, es lo que explica el primero, se está explicando como 97% de la variación total y el otro explica como el 19%, no, el 1.9% de la variación total, porque aquí tengo que recorrerlo dos veces a la izquierda el punto decimal y luego multiplicarlo por cientos, me queda 1.9%. Entonces ya tengo más o menos cuánta proporción de la varianza está explicando cada uno de los componentes principales, ¿sale? Entonces ya sé que me puedo quedar, si me quedo con dos componentes principales, ya la hice, lo que podría ver es la suma acumulada de los componentes, de los valores propios normalizados. Vamos a ponerle aquí mejor normalizados porque creo que se entiende más. Entonces, lo único que voy a poner es la suma acumulada de todos estos amigos. Entonces lo voy a anidar aquí, toda esta operación. Y cuando la ejecuto me va a dar lo que les decía, ¿no? Punto 97 es lo que acumula el primer componente. El primero más el segundo me da punto 99, o sea, casi el 100%, casi el 100% de la variación de todos los datos está resumida en los dos primeros componentes principales. Entonces ya tengo eso. Ahora vamos a ver cómo puedo proyectar los datos en el espacio rotado de los componentes principales. Entonces para eso lo que voy a hacer es que voy a poner datos proyectados, voy a poner flecha, pues voy a multiplicar eh, los datos centrados, ¿no? Que tenía yo aquí que se llama env.centrados, multiplicación de matrices, entonces primero pongo los porcientos, luego pongo la estrellita y después ponemos la matriz de los vectores propios. Entonces voy a poner valores, vectores, pesos, saco la matriz de vectores, ya quedó. Entonces lo que me queda aquí en la proyección es una matriz, ¿no? Que dice aquí que tengo una matriz de 30 renglones y 11 columnas. Entonces tengo em, los 30 datos de los 30 sitios por los componentes principales del 1 al 11. Nada más quiero el 1 y el 2, que los voy a graficar el primero en el eje de las X y el segundo en el eje de las Y. Entonces gráfico, vamos a poner plot, ¿sale? Y voy a graficar mis proyecciones, ¿no? Voy a poner corchetes, saco todos los renglones del primer componente principal, lo pongo en X, saco ahora de mi proyección todos los renglones de la segunda columna, eso lo pongo en Y. Si grafico esto me va a dar em, ya la gráfica de los componentes principales. Sale aquí dice Project de proyección, ¿no? Pero la idea es que puedo cambiarle aquí el nombre de los ejes. Mi primer eje es el primer componente principal,
Entonces voy a poner componente principal 1 y ahora para el eje de las Y's vamos a poner el componente principal 2. Entonces con eso ya queda más fácil de entender, ¿no? Ahora nos falta ver qué cosa viene en el componente principal 1. Eso lo vamos a sacar con la matriz de los vectores propios. Entonces si yo saco la matriz de los vectores propios, lo voy a sacar aquí abajo, val vec pesos vectores, ¿sale? Me va a salir una cosa un poco grande, voy a agrandar esta ventanita. Entonces, para mi primer componente principal está en la primera columna y el segundo componente principal está en la segunda columna. Aquí habría que buscar cuál es el valor más grande de todos estos. Entonces, parece ser que en valor, bueno, digamos en magnitud, me quedaría este que sería 0.89. Todos los demás tienen exponente a la menos 2, 3, 4 y 5, o sea que el más grande de todos sería 0.89 negativo, ¿no? Entonces, eso corresponde a mi segunda variable ambiental. Entonces, recordando, mi segunda variable ambiental era la altitud. Entonces, la altitud tiene un peso de 0.89 negativo. El segundo más grande es la primera variable que está con 0.44. La primera variable ambiental es la distancia de la fuente. Entonces yo puedo checar que mi primer componente principal, que está aquí en el eje de las X, ¿no? En este componente principal, las dos variables que más peso tienen son primero la altitud y después la distancia de la fuente, y digamos que en magnitud la, eh, la altitud es como el doble, poco más o menos, que la altitud, ¿no? Entonces, perdón, que la distancia de la fuente, ¿no? Porque el primero es das, distancia de la fuente, entonces el 2 vale como el doble que el 1, y eso es lo que está aquí en el componente principal 1. En el componente principal 2 tengo, al revés, tengo 0.88 para el DAS y 0.44 para la altitud. Todos los demás son más pequeños, tal vez el que siga pueda ser el número 4, que es 1, 2, 3, 4, que es el flujo, ¿no? Entonces, la idea es que aquí tendríamos que ver en el segundo componente principal y en el primero, o sea, en los dos componentes principales, cuáles son las variables ambientales más importantes que están explicando, porque entonces los valores que están, por ejemplo, más a la izquierda, o sea, del menos 400, cosas por el estilo, son los que tienen menores valores en ¿qué dijimos que era? En la altura, ¿sale? Entonces están de izquierda a derecha, los datos están ordenados en primer lugar por la altura y en segundo lugar por la distancia de la fuente, de izquierda a derecha. Y de arriba para abajo es al revés. Están ordenados primero por la distancia de la fuente, en segundo lugar por la altura y en tercer lugar, ya habíamos dicho, por el flujo. Entonces tenemos nuevos ejes, ¿no? Que nos van a permitir ordenar los datos por una combinación lineal de los sitios, perdón, de las variables ambientales. Y la otra cosa que se puede observar es que está siguiendo más o menos el contorno del río, es que ya lo habíamos visto en un video anterior. Entonces, nada más para completar, el, este, vamos a hacer el análisis en automático usando el paquete, bueno, la instrucción, vamos a ver, porque no es un paquete, es una instrucción que se llama printcomp, que ya viene instalada en el paquete que se llama stats, ¿no? Entonces puedo poner, por ejemplo, em, componentes principales, punto de env, flecha, nada más pongo printcomp, ¿sale? Y le tengo que decir cuál es mi conjunto de datos original, que es doubs.env, y puedo decirle algunas modificaciones finas. Entonces, por ejemplo, puedo checar en la ayuda, ¿sale? Que le puedo poner aquí en printcomp, puedo ponerle que es una matriz de correlación, no es una matriz de correlación, y
me parece que le puedo pedir que haga un centrado de los datos, pero bueno, ahora vamos a dejarlo así, ¿sale? Entonces voy a poner así. Creo que en mi acordeón creo que le había puesto em, center igual a true, ¿no? Ah, pero es que usé prcomp aquí, no printcomp. A ver, vamos a checar. Vamos a checar prcomp, el principal component analysis. Ahora sí me va a decir la fórmula, los datos, todo lo demás. Puedo pedirle que me lo centre, entonces voy a hacer eso. Ah, bueno, por omisión lo que está haciendo es que los está centrando por omisión y no los está escalando. Si lo dejo así está bien. Si lo quiero poner más explícito le pongo center igual a true, ¿no? Y ya lo hizo, ya no tengo que hacer un poco más. Mm, es que era prcomp, ¿verdad? Aquí está, así prcomp, ahí está, ya quedó. Y entonces dentro de cpemp me va a dar varias cosas, me va a dar la desviación estándar, o sea, la raíz cuadrada de lo que habíamos sacado antes de los valores propios, la rotación, que es mi matriz de vectores propios, los datos centrados, los datos escalados y los datos ya rotados. Entonces me va a dar todo eso. Si yo hago, por ejemplo, si yo saco mis desviaciones estándar, ¿no? Entonces si le pongo cp.end pesos, la desviación estándar me va a dar la desviación estándar de cada uno de mis valores, de mis componentes principales, cuántas desviaciones estándar están explicando, ¿sale? Y esto es básicamente la raíz cuadrada del valor propio que le corresponde, ¿sale? Entonces aquí ya tengo cuánto explica cada uno. Se puede también normalizar a suma 1 para que sea más fácil de interpretar. Y si veo entonces la rotación serían los valores propios, entonces puedo sacar mi rotación. Entonces aquí están lo que les decía de aquí ya me indica, bueno, ya está más bonito porque me está indicando los nombres de las variables ambientales y ya puedo ver que altitud es el doble que la distancia de la fuente aquí, y de este lado es al revés, la distancia de la fuente es el doble que la altitud, y en tercer lugar viene el flujo del río, o el flujo o gasto del río en metros cúbicos por segundo o litros por segundo, algo así. ¿Sale? Entonces ya puedo nombrar los ejes usando la información que viene en esta salida, en la rotación, y lo que puedo hacer es un biplot, ¿no? Para ya gráficamente puedo hacer un biplot de mi objeto de componentes principales, ¿sale? Entonces cuando hago eso me va a salir una gráfica en la que va a salir, es un biplot, es una doble gráfica, ¿sale? Entonces en esta doble gráfica aparecen los componentes principales y los sitios aparecen no como bolitas, sino como el número del sitio. Entonces aquí puedo ver que efectivamente van prácticamente en orden los sitios, siguiendo el contorno del río aproximadamente, es decir, que las variables de altura, de distancia de la fuente y flujo del río explican bastante bien eh, el contorno del río, ¿no? Y entonces en el componente principal 1, bien, ahora está estandarizado, digamos, de 0.2 a 0.4, no es como el otro que venía más grande. También el segundo componente principal está como estandarizado. Y en las flechas rojas se leen en los otros ejes, en el eje Y y en el eje X alternativo. Entonces, por ejemplo, en el eje X alternativo va de -1000 hasta 2000, y todas las gráficas salen del origen, del 00. La longitud de la flecha obviamente explica la importancia de cada una de las variables ambientales, y la inclinación me indica sobre cuáles eh,
sitios va a estar afectando más, entonces está afectando más los sitios de la izquierda, los sitios de la derecha y principalmente en el primer componente principal, casi nada en el segundo. Eh, las, el ángulo que hacen las flechas indica más o menos si estas variables ambientales están eh, correlacionadas. Entonces, si estuvieran a 90 grados, estarían sin correlacionar, su correlación sería prácticamente cero. Si estuvieran sobrepuestas, su correlación sería positiva y muy alta. En este caso, como están casi diametralmente opuestas, vemos que su correlación es inversa. Entonces ya con eso tenemos para interpretar cuál es cómo se interpreta el biplot, ¿no? Eh, Acuérdense que en el PC2 teníamos también la altitud y la distancia de la fuente, pero con mucho menos varianza o mucho menos desviación estándar que el primero, por eso se ven las flechas casi horizontales en lugar de verticales. Y con eso ya veríamos cómo se interpreta este y sería todo por este video.